violencia de género entre jóvenes y adolescentes. Nosotros aquí hablamos de educación, la violencia en la escuela, yo creo que debe tener una doble perspectiva, como realidad, que es lo que nos apuntaba Sonia, o también como materia educativa. Vamos a quedarnos de momento hoy en la primera parte, y esa hipersexualización de la infancia, y empiezo por una cuestión personal, un descubrimiento que he de reconocer en mi ignorancia sorprendente. Nosotros hace muy poquito hemos entrado en la red social TikTok en este programa para pues para ampliar un poco la base o el territorio al que llegamos en gente más joven. Y he descubierto que en ese mundo adolescente hay un machismo, hay una realidad de hipersexualización de niñas y niños y unas actitudes machistas por ambos lados que me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Esa realidad está ahí. Claro, al final TikTok es un instrumento más de esta sociedad pornificadora de la que hablamos muchas veces, ¿no? Sociedad en la que se valora a las chicas en la medida en que se muestren eróticamente visibles. Es una sociedad que da valor a las mujeres y da valor a las niñas y a las adolescentes en la medida en que éstas explotan lo que se conoce como el capital erótico, ¿no? Y esta es el principal instrumento de esa sociedad pornificadora que estamos viendo no solo en TikTok, sino en otros espacios tecnológicos como por ejemplo OnlyFans o Omegle, que son espacios virtuales donde la hipersexualización de las niñas y de las jóvenes es el eje transversal de las mismas. Claro, pero la cuestión no es que cuidado, yo no quiero culpabilizar ni criminalizar ninguna red social. Lo que a mí me llama la atención y me inquieta es que estamos hablando de cómo se relacionan los adolescentes y las adolescentes y que da la sensación de que no hemos ganado nada. Bueno, yo intento ser un poco positiva en el sentido claro. de que hemos avanzado algo, claro, porque si no nos vendríamos abajo, ¿no? Es cierto que hemos avanzado, lo que ocurre es que ese sistema machista en el que vivimos tiende a repensar las lógicas del poder y atravesarlas de otra manera. Es decir, las lógicas del poder patriarcal hace 40 años a lo mejor serían impensables hoy. Por eso el sistema se está instaurando a través de esa pornificación y de esa hipersexualización de lo que Natasha Walter muchas veces denomina el porno blando. Cómo ese porno blando se ha instaurado en nuestras sociedades viendo esa hipersexualización como algo normal, ¿no? ¿Y cuál tiene que ser la respuesta de la escuela y la respuesta de los padres? Bueno, yo creo que la respuesta de la escuela tiene que ser una ley educativa que contemple la igualdad como un eje transversal. En este sentido ya hay algunas comunidades autónomas que tienen planes de coeducación concretos, pero yo creo que la línea interesante de investigación, porque ya no lo dice la evidencia empírica, es que estos planes de coeducación no sean un departamento estanco en los centros, sino realmente sean una materia transversal y una materia obligatoria que se dé en cada una de las asignaturas. Sería darle la vuelta al sistema educativo para convertirlo en un sistema coeducativo. Y en las familias yo creo que la sensibilización, la formación y el tema de que las familias empiecen a visibilizar cómo esa hipersexualización está afectando a sus criaturas desde la más tierna infancia, creo que serían líneas interesantes. Sonia. Es que eso es precisamente, mira, aquí cuántas veces hemos dicho lo de darle la vuelta al sistema, ¿verdad, Sandra? Y fíjate, se ve clarísimamente cómo hay una diferencia entre lo que es la información. O sea, actualmente los chicos tienen muchísima información sexual, no es lo mismo que las actitudes y tampoco es lo mismo que las competencias. Entonces, introducirlo, como dice Carmen, transversalmente en el aula, va a evitar que sucedan cosas como las que están pasando ahora, que es que el consumo, el acceso a la pornografía, que es la que le está dando un referente a los jóvenes de cómo comportarse en un entorno que es totalmente ficticio, está ya en los 11 años. Incluso Carmen suele decir que hasta un 10% quizás se inicia antes, alrededor de los 8, ¿no? Y más en los chicos a través de los videojuegos y de toda esa información que van recibiendo, esa publicidad, que en las chicas. Pero también la hipersexualización está afectando en el autoconcepto de las niñas. Es decir, ellas están viviendo, no el autoconcepto, en quiénes son, porque ellas lo están viviendo como un pasaporte al éxito social. El salir en las redes sociales emulando ciertos comportamientos hipersexualizados, entienden que es una forma de ganar posicionamiento en el contexto social. Y eso es peligrosísimo. Por eso es importante que la coeducación
se esté dando desde las aulas, pero de manera transversal y de manera integrada. Eso es fundamental. Y lo interesante de tener a Carmen con nosotros es que ella nos puede contar cómo se puede introducir esto realmente. Ella da talleres, ella está continuamente en las aulas y nos puede contar muy de cerca cómo se está produciendo ese impacto que estamos viendo en las redes en los niños. Por ejemplo, Carmen, tú hablas mucho de que los chicos están enfadados y que las chicas están mucho más, digamos, por la labor de introducir este tipo de cambios, ¿no? Hablamos ya de los jóvenes. Claro, lo que estamos viendo al final, es decir, cuando entra a un aula, especialmente este último año, lo que estamos viendo, o estos 2 últimos años, lo que estamos viendo es la reacción que también vemos en la sociedad. Es decir, hay una reacción en contra de los avances del feminismo y de las políticas de igualdad en nuestro país, y esa reacción también te la encuentras en las aulas por parte mayoritariamente de chicos. ¿Por qué? Porque la igualdad, de alguna manera, está cuestionando sus privilegios y el poder sobre. Y claro, ellos sienten que pierden con este avance de la igualdad, cuando lo que hay que mostrarles es que también hay una ganancia para ellos. Es decir, que la igualdad es una herramienta principal para que chicos y chicas pues crezcamos sin asimetrías de poder. Y el comentar, como antes estabais hablando del tema de la pornografía, y creo que esto es muy importante, creo que es esencial que la escuela vea la educación sexual como un eje de transversalidad también, pero desde la infancia, no empezar con una educación sexual cuando llega la adolescencia, porque antes comentaba ahí el tema de cómo llegan a la pornografía a partir de los 11 años, pero es que los datos empíricos de investigaciones como la de Save the Children, que hace recientemente poco que se ha publicado, nos dice que más del 50% de los menores de 13 a 17 años, mayoritariamente chicos, afirman que lo que ven en la pornografía lo están llevando a la práctica sexual. Por tanto, no hablamos de ficción, estamos hablando de la pornografía como un eje de socialización sexual, a falta de que familia y escuela empecemos a trabajar en una línea que prevenga este tipo de comportamiento y este tipo de riesgos. La brújula en Educa Acción, hoy con Sonia Díez y Carmen Ruiz Repullo. Sonia, Carmen, muchas gracias. Yo voy a dejar en el aire esa segunda pata que comentábamos de la violencia en la escuela, como realidad que se vive, que se sufre, que Carmen ha estudiado y ha analizado, y como materia educativa que dejaba apuntada en su última respuesta, es decir, que la escuela aborde desde la infancia, desde muy pronto, la forma de enfrentarnos desde el punto de vista educativo a ese fenómeno. Así que, si os parece, yo no sé si en próximos programas podrá estar con nosotros Carmen. Encantada. Sonia, pues dejamos esta cuestión para abordarla con más detenimiento en un próximo programa. Sin duda, déjame nada más hacer una puntualización final, porque siempre que hablamos de esto parece que hablamos del problema de las niñas, pero no se nos tiene que olvidar que también afecta a los chicos, porque no es casual que el mayor abandono escolar, el mayor consumo de drogas ilegales, los mayores accidentes de tráfico, el número de menores condenados por estas causas sean chicos. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto afecta a todos, no solamente a las niñas, sino a los niños también en etapa escolar. Educación, Sonia Díez, muchas gracias. Gracias, Juan. Carmen Ruiz, muchísimas gracias, muy buenas noches. A vosotras. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.